Maite, cuando quieras, bienvenidos a un nuevo encuentro de Pulso Micelar, este espacio de conversaciones de Micelic con distintos profesionales y referentes de la salud integrativa. Estos encuentros son abiertos y gratuitos y la idea, la intención un poco del espacio es ordenar ideas, traer experiencias y la mirada de aquellos referentes que están capaz un pasito adelante o están actualizados o tienen un recorrido que nos puede ser de utilidad y que nos pueden enseñar algo para incorporar o para generar un poco más de criterio en nuestro propio proceso de salud y de bienestar. Además de aprender todas estas cosas, es una oportunidad para conocer a estos profesionales que trabajan con Miselic. Todos estos perfiles los pueden ver en la página web del proyecto. Miselic en sí es una red que conecta a personas, conocimiento y herramientas naturales, principalmente adaptógenos, para justamente fomentar el bienestar y la autogestión de la salud y el empoderamiento, algo de lo cual vamos a estar hablando hoy. Un poco lo que nos diferencia es eso, es que no solo vendemos productos, sino que acompañemos de una manera más integral todo lo que es el proceso de bienestar, que incluye todas estas cosas, ¿no? Hacernos un poquito más cargo de nuestra salud, aprender, incorporar herramientas y criterios, formas de pensar que nos permitan ganar capacidad de agencia. Todos nuestros productos y nuestras distintas propuestas las pueden ver en la web, en miselic.com. Y si quieren estar al tanto de los próximos encuentros de Pulso Micelar, se pueden sumar a la comunidad de WhatsApp, donde vamos comunicando estas cosas y algunas otras comunicaciones de la comunidad y del ecosistema de Miselic. Mi nombre es Julián Ruiz, soy el fundador de todo este proyecto, también terapeuta integrativo, especializado en micoterapia, con formaciones en nutrición, en musicoterapia, hice la licenciatura en musicoterapia, fue mi primer carrera. Y los últimos años me enfoqué completamente en la micoterapia, que es el estudio de los hongos para la salud. Un poco ingresé por la puertita de las microdosis y después conocí los adaptógenos y bueno, son dos conocimientos y herramientas que me conquistaron completamente. Con todo el background de formación que venía armando, la verdad es que me fue muy fácil comprender que son herramientas muy poderosas y un poco me vi convocado y llamado a profundizar en estas cosas. Así que bueno, hoy nos va a estar acompañando una de las afiliadas más antiguas de Miseli, que ella empezó cuando todavía teníamos etiquetas muy caseras de los productos que las había diseñado yo. Eh, es una profesional de las cuales sigo y participo tanto en sus redes como en su comunidad de WhatsApp porque constantemente están brindando información de valor, talleres y demás cositas con las que resueno 100%, y por eso fue un placer invitarla y que forme parte del proyecto de Miselic. Su historia personal y su recorrido profesional un poco se entrelazan y comparten una data que es desafiante para lo que serían las comprensiones más convencionales de la salud o de la medicina, que van quedando un poco desactualizadas, ya que justamente ella era una persona que tenía una condición crónica, una enfermedad crónica, y logró revertirla a través de sus hábitos, de sus cambios en el estilo de vida y demás cosas que hoy nos va a contar, que se transformaron de alguna manera en lo que ella hoy también ofrece y acompaña. También es licenciada en nutrición y es fundadora del proyecto que se llama Retomar Salud con la doctora Viviana Bisús también. Así que hoy en Pulso Micelar tenemos el gran honor de hablar con Lucía Kaminetsky. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Hola Juli, hola a todos, buenas tardes, un placer estar acá, gracias por esta invitación y hermosa presentación. Qué bueno. Eh, sí, gracias a vos, sobre todo. Para empezar, Lu, me gustaría preguntarte
un poco ese recorrido que nombré recién, cómo empezó todo, cuál fue tu problemática de salud, cómo fue tu recorrido desde que estabas ahí y eras una paciente crónica hasta empezar a entender que capaz y cómo, bueno, terminaste hoy dedicándote a esto. Vamos de a poquito, tenemos tiempo, te hice muchas preguntas. Arranca por el principio. Bien, sí, yo tenía una larga listado de enfermedades que se llaman crónicas. Crónicas nos da la idea de que son para siempre, ¿no? Que son irreversibles. Entonces la frase típica era, bueno, con esto vas a tener que convivir toda la vida, esta es la medicación, un poco más suerte, digamos, ¿no? Y eran varias y se fueron sumando. La primera, cuento un poquito esto, que por ahí las personas dicen, bueno, pero ¿qué cosas resolviste, no? A mis 18 años yo no había menstruado todavía. Le llamaban amenorrea primaria, no había tenido mi menarca natural, entonces ahí me hicieron algunos estudios, amenorrea primaria, ¿cuál es la solución? No hay solución, hay pastillas anticonceptivas. Eh, no había una búsqueda de la causa profunda. Había pastillas anticonceptivas, te hacen menstruar artificialmente y así las tomé por 15 años. Y después se fueron sumando diferentes situaciones, como por ejemplo el síndrome de intestino irritable, constipación, diarrea, acidez, panza hinchada, gases, lo que la gran mayoría de la población tiene, situaciones digestivas, ¿no? Después empezó el hipotiroidismo. Después, Hashimoto, que es la condición hipotiroidea autoinmune, ¿no? Con los anticuerpos. Después vino el síndrome de Sjögren, boca seca, ojos secos, con, bueno, gotitas para los ojos, saliva artificial. Empecé a utilizar saliva artificial. Y ahí ya se puso como más áspera la situación, ¿no? Porque ya se iban sumando la T4, las pastillas anticonceptivas, la saliva artificial, las gotitas para los ojos, tenía muy mal la piel, como que se me desquebrajaba. Luego empecé a sentir una situación de tristeza crónica, no era una depresión aguda, pero era un estado de desvitalidad, ¿no? De desgano, de desconexión con la vida, entonces se sumaban también pastillas para con antidepresivos, y así se fueron sumando estas situaciones, candidiasis a repetición, muchas mujeres de acá por ahí me siguen en esto, lo incómodo que es, ¿no? La picazón vaginal y, y se iban sumando como condiciones. A mis 33 años, en un momento dado, me encontré comprándome un pastillero y me pareció un montón. Entonces me empecé, yo ya estaba recibida de nutricionista, pero no estaba ejerciendo porque no terminaba de confiar en, digamos, lo que había aprendido o en las herramientas. Y en un momento dado, casi llorando con el tema del pastillero, dije, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo con esto? ¿Hasta cuándo voy a tener que sobrevivir, digamos, ¿no? Porque no era una calidad de vida, eso no era calidad de vida, eso era supervivencia. Y ahí me empecé a hacer una pregunta, la pregunta era, ¿me puedo curar? Esa era la pregunta que me guió en la búsqueda. Empecé a buscar distintos profesionales y otras líneas teóricas y me empecé a cruzar con, bueno, otros marcos teóricos que bueno, esto, llegué a la medicina del estilo de vida, llegué a la depuración corporal y ahí nos conocimos con Vivi en un retiro depurativo, digamos, en Córdoba y empezamos a trabajar juntas en un proceso personal primero, ¿no? O sea, yo como paciente, Viviana, la doctora Viviana Bisús, como mi médica, en poner en práctica y en marcha este cambio alimentario, las prácticas depurativas y me empecé a curar. ¿Qué quiere decir a curar? Me empecé a sentir mejor. De repente empecé a tener más saliva, de repente empecé a sentirme mejor de la panza, me empecé a sentir con más ganas de vivir, con más motivación, mi piel empezó a mejorar. No fue de un día para el otro, pero la verdad es que todo empezó a mejorar. Hasta que pasaron un año y medio más o menos, ya había menstruado, ya empecé a menstruar naturalmente, las pastillas anticonceptivas las había dejado, mi menarca fue a los 33 y mi menarca natural, ¿no? Y
en un día, bueno, fue la última pastilla T4, ¿no? El proceso de desmedicalización ya había comenzado con todo el resto de las pastillas y el hito fue como la T4, la última T4, porque dieron bien los análisis de tiroides, tanto de anticuerpos como de TSH y T4. Y bueno, en la última pastilla fuimos a celebrar con Vivi, ya éramos amigas y ahí como que apareció esto de empezar a trabajar juntas y acompañar a otras personas a hacer un proceso similar, digamos. Eh, en- yo ahí me acuerdo que empecé a soñar, tenía un sueño recurrente después de eso, que era que yo iba a la calle, por la calle, y con un megáfono le gritaba a la gente en la cara las enfermedades crónicas se pueden curar, que no te engañen. O sea, empecé como a tener ese sueño terrible, todas las noches soñaba con eso y estaba, bueno, obviamente como que enojada y envalentonada, quería como ayudar a las personas, estaba... eh, Sí, un fuego, porque claro, lo había vivido en carne propia, había vivido en carne propia sentirme muy mal, con mucha medicación, con mucha mala calidad de vida y de repente decir, pará, esto se puede curar. Entonces, bueno, ahí, un poco ahí empezamos a cranear nuestro trabajo en conjunto y ver de qué manera podíamos vehiculizar una ayuda sin gritarle a la gente en la cara con un megáfono, digamos. Y ahí nacieron los talleres, los acompañamientos, de a poquito los fuimos creando. Ok, qué historiaza, qué fuerte. Qué fuerte también, me imagino, para todas las personas que se cruzan con tu proyecto y pueden ver como capaz le hubiera gustado ver a la Lucía de 20 años, que hay un camino alternativo y que hay personas que están abriendo las puertas de realmente cosas que son transformadoras, porque hasta tus 33 años fuiste, me imagino, de doctor en doctor, de análisis en análisis, como me imagino que son años de frustración de estar remando contra algo que es tu propio cuerpo, como sentirte atacada, Todo indefensa, eso. impotente. City Tour de consultorios médicos lo llamábamos, porque era ir del gastroenterólogo a la endocrinóloga, a la ginecóloga, fíjate todas las cosas, ¿no? A la dermatóloga. Y con el tema de la boca, que no tenía saliva, imagínate un pomito de saliva artificial, era una locura, que no me Mm. servía porque en 5 minutos necesitaba de nuevo. Y llegué a ir a un estomatólogo, que es el especialista en boca. Él fue el que me dio la saliva artificial como única solución. Nadie me preguntaba qué comía, nadie me preguntaba si me exponía al sol, nadie me preguntaba cuál era mi estilo de vida, digamos, ¿no? Así que sí, frustración absoluta, pérdida de tiempo y dinero. En ese momento del pastillero había sido, o sea, cuando me cayó la ficha y me cayó la pregunta de si me puedo curar, habían sido 10 especialistas médicos en una semana. Yo creo que me tenía que pedir días en el laburo. O sea, una cosa insostenible. Claro, y que esos 10 especialistas tampoco dialogan entre ellos, ¿no? Era como, le tengo que repetir la misma historia a 10 personas diferentes y ninguno de ellos se va a poner de acuerdo para, che, hagamos una estrategia en conjunto. Pero, Cosa y la medicación que me daba uno me afectaba lo otro, a lo que porque te las hacía, pastillas claro. anticonceptivas me afectaban el hígado, había daño hepático, entonces, claro, empezaba a tener un montón de situaciones que se iban sumando porque la misma medicación genera efectos adversos. Entonces, durante tanto tiempo de tomar medicación, aumentaba, digamos, los problemas. Claro. Claro, ya los efectos adversos se transformaban en síntomas propiamente dichos Y diagnósticos, exacto. y diagnósticos. Che, ¿y qué fue lo primero? O sea, ¿cuál fue la puerta de entrada que para vos resultó un antes y un después? Que justamente te decís esta pregunta, ¿me puedo curar? ¿Qué fue la primera puerta que se abrió que dijiste, ah, sí, hay un camino para hacer, o hay una posibilidad, hay un camino diferente? Eh, y creo que fue el retiro depurativo. Fue un detox corto, digamos,
en donde me fui de viaje a Córdoba, 10 días en un lugar donde hice una depuración. Y ahí conocí ahí conocí a Vivi y las herramientas depurativas en las que después me especialicé. Conocí las plantas medicinales, que yo no tenía ni idea lo que era, el agua de mar, los fermentos, las limpiezas colónicas, una limpieza hepática profunda. Ahí conocí realmente las herramientas depurativas y en 10 días yo era otra persona en 10 días. Después, ¿qué me pasó? Tuve que volver a mi casa, a mi trabajo, a mi contexto, a Capital Federal, a la ciudad, y la pregunta que se me armó es, bueno, ¿y cómo sigo con esto? Porque de estar en la naturaleza, en un retiro donde te daban todas estas herramientas, pero claro, después llevarlo a la vida no fue fácil y ahí fue que me animé a empezar a trabajar como nutricionista. Y dije, bueno, yo tengo este cúmulo de información, no solo teórica, sino práctica en mi cuerpo. Y ahí fue que empecé a trabajar como nutricionista, a atender pacientes, a acompañar procesos individuales y luego bueno, empezamos a trabajar con Vivi, a hacer talleres y acompañamientos grupales. Ok, qué, qué momento esos 10 días, ¿no? Yo creo que debemos haber hecho el mismo porque yo también fui a Córdoba a hacer una limpieza hepática profunda Totalmente, al espacio depurativo, creo que en Villa Las Rosas. absolutamente. Em, y eso, son ambientes que te transforman la vida, pero como vos decís, después volver a tu cotidiano y te hace preguntarte, che, ¿dónde estoy viviendo? ¿Qué productos accedo en el entorno en el que estoy? ¿Cómo es mi conexión con la naturaleza? Todas esas cosas que te vas 10 días a un entorno más descontaminado, podemos decirle, y te cambia el sueño, te cambia la relajación corporal, te cambian un montón de cosas, lo cual a mí también me trajo la pregunta que hoy estoy pudiendo llevar adelante en mi vida de, che, yo no quiero vivir en la ciudad. Como es parte de las decisiones que tengo que tomar si quiero cuidar mi salud, no vivir en un entorno urbano, porque no tener ni conexión con el pasto, ni con la luz natural, ni con nada, básicamente. Eh, Totalmente. y a vos te pasó eso de decir, che, bueno, tengo que tomar esta decisión ¿Sí? de cambiar mi estilo de vida, de cambiar mis vínculos, de cambiar el lugar donde vivo. 100%. Me acuerdo, voy a contar una anécdota. Antes de irme a Córdoba, yo pedí los días en el trabajo. Yo trabajaba en una escuela muy importante en Capital Federal y pedí los días, eran 10 para irme. Y me acuerdo que mi madre, cuando hacíamos la valija, me dice: Lucía, ¿vos estás segura? Esta cosa así media hippie, ¿esto no será una hippieada? Así me decía la hippieada, ¿viste? Esta cosa media hippie de la naturaleza, ¿no será? Qué raro, ¿por qué no haces lo que tenés que hacer? Me dijo. ¿Y qué es lo que tengo que hacer, mamá? Le digo, ir a los médicos, vos tenés OSDE, anda a los médicos de OSDE, hacé lo que tenés que hacer, anda a terapia. Digo, pero mamá, hace 20 años que voy a los médicos de OSDE y a terapia y soy la mejor paciente, soy la paciente más cumplidora. La verdad es que yo iba, me hacía los estudios, tomaba la medicación a rajatabla. Era una paciente 10, digamos. Y Mm. esto, estoy peor. Y mi vieja me mira y me dice, la verdad que tienes razón. Así que ahí como que me dio, viste, su bendición y ahí me fui. Y obviamente que cuando llegué al espacio depurativo en Córdoba y más bien cuando volví, me hice esas preguntas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo es mi vida ahora? Y bueno, y ahí inicié otro viaje. Ahí pasó un tiempo y después terminé renunciando a ese trabajo. Me di cuenta que la ciudad no era para mí. Y entonces me fui a vivir, de hecho, a Córdoba, de hecho, a Las Rosas. Y bueno, ahora no estoy en Las Rosas, me fui a la costa, estoy más cerca del mar, pero siempre cerca de la naturaleza, porque eso es lo que me hace bien, lo que Mm. siento que es para mí. Tomé muchas decisiones, entre ellas mudarme, que fue la más grande, sí. Mm. Sabes que esto me hizo recordar una reflexión, creo que es de un filósofo de los griegos, no sé si Hipócrates o uno de estos,
que hablando de medicina, él decía que para encarar el proceso de salud de una persona, la primera pregunta sería si está dispuesta a soltar lo que lo enferma. Y básicamente es de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo muchas veces el entorno en el que nos propone vivir la sociedad y la vida que vamos armando termina siendo nada, seguimos algunos parámetros que nos indicó la sociedad, nuestra familia, nuestro colegio, el entorno en el que vivimos, que capaz terminan siendo eso, perjudiciales, y hacer todo el proceso de poder discernir eso y tomar elecciones distintas, nada, te lleva años, te lleva mucho estudio y percepción también de qué es lo que a uno le viene bien. Hay mucha gente que, por ejemplo, se siente mucho mejor en la montaña y hay gente que se siente mucho mejor en el mar. Y eso también es una cuestión no solo de información sobre qué hace bien y qué hace mal, sino también percepción personal de qué es lo que me hace bien a mí y para qué estoy yo para dedicar mi vida. En ese, Totalmente. se- en ese sentido, ¿a vos sentís que al haber pasado por ese proceso hoy te da otra mirada como profesional cuando tenés que acompañar a personas que fueron la Lucy de hace 20 30 años? 100%. A mí me cambió la vida hacer eso. Eso fue un proceso de transformación personal que excedió, empezó con la salud y lo trascendió absolutamente. Yo empecé Mm, a conectarme con mi cuerpo, que estaba totalmente escindida. uf, Eh, de hecho, ahora me tengo mucho más desarrollada la intuición, que antes estaba totalmente bloqueada también. claro. Y me guía mi cuerpo. Me acuerdo, le voy a dar un ejemplo, que cuando cada vez que empezó ahí, cuando empecé a sentir que la ciudad no era para mí, yo tenía toda mi familia en Ciudad de Buenos Aires y amigos y trabajo y me había comprado un departamento, tenía mucha ¿no? base ahí y muchos motivos para quedarme. Y mi cuerpo empezó a temblar, 15 días, temblaba, temblaba, no paraba de temblar. Yo digo, ¿qué me pasa? Otro diagnóstico más, ¿qué tengo? Mm, Parkinson. Temblaba, temblaba hasta que la psicóloga me dijo, ¿cuándo tiembla la gente? ¿Cuándo tiembla? ¿Cuando tiene frío? ¿Y qué más? Y cuando tiene miedo. Ay, ahí me entré a llorar. Y claro, cuando tomé la decisión de irme a Córdoba y cada vez ahora que tengo que tomar una decisión importante, mi cuerpo tiembla. Entonces empecé a conocerme, digamos. Empecé a conocerme y, y a dejarme también y a observar mi cuerpo y así desarrollar más la intuición. Y sí, por supuesto que fue un cambio y una transformación, como vos decís, de mucha profundidad y por supuesto que haber hecho y vivido este proceso me ayuda a acompañar mejor a las personas, porque yo sé perfectamente que cuanto más profundo, cuanto más limpiamos el cuerpo y cuanto más nos conectamos con nosotros mismos, los cambios vienen y exceden la salud. Por ejemplo, yo me empecé a sentir mejor y me desmedicalicé y empecé a estar más conectada y de repente me empezaron a pasar cosas como estas, como tomar decisiones importantes de desear mudarme o como querer tomar clases de teatro que no me animaba antes o, por ejemplo, se me abrieron situaciones de empezar a vincularme con determinadas parejas, ¿no? Encontrarme con un otro que eran todas cosas que yo antes tenía totalmente como reprimidas. Entonces, bueno, se empezó a dar curso a la vida, algo así como de la vitalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que habiéndolo vivido, yo sé que cuando uno limpia el cuerpo y hace este cambio, se abren estas preguntas y estos caminos a la vida misma. mm, Entonces, sí, haberlo mm, vivido me hace ser no solo mejor nutricionista, sino acompañar mejor a los mm. otros, Como ser humano. como ser humano, ¿sí? Sí. Qué interesante el vínculo del cuerpo con lo anímico, con la psiquis. Siento que es muy profunda y también misteriosa la interrelación y que es bidireccional, ¿viste? Hay mucha gente que todo su proceso de sanación capaz pasa más
por lo mental, por lo psicológico y que logra revertir también como tu historia, condiciones o situaciones vitales muy difíciles a través de lo psicológico y también sucede de esta manera, como bueno, trabajar en el terreno biológico de tal manera que lo psicológico termina afectándose sí o sí. Entonces es como que las dos cosas son importantes. Eh, para algunos los clics son más por el lado psicológico, para los otros son más biológicos, como decíamos hace un rato, ¿no? Cada cual tendrá que encontrar qué le hace clic primero o qué cosa es más fundamental. Me acuerdo que a mí me pasó con mi primera terapia colónica, que la nombraste. La primera vez que me hice una terapia colónica me cambió el humor toda la semana, fue como, ¿qué es esto que acaba de pasar? Venía enroscado, enojado con el trabajo, cosas, y me hice una terapia colónica y esa semana era como la persona más optimista y feliz del mundo. cien por Eh, ciento. Y a mí también me pasó eso del humor y me caían las lágrimas, porque había algo que se removió ahí en el colon, o sea, lloraba y yo decía, pero pará, no me duele, no es que, ¿qué me está pasando con esta terapia colónica? Claro, estaba soltando caca. La terapia mm, colónica soltás caca, entonces mm, soltás un montón de cosas y emociones que están ahí muy enquistadas en el colon. Así que claro. sí, sí, sí. Qué loco, son estas cosas que capaz leemos de que se están descubriendo los últimos años con la nutrición, de la microbiota y cómo los microorganismos que tenemos en el intestino pueden afectar al sistema nervioso, que toda esa data también se traduce en esto, en emociones, en cosas que están dentro de nuestro cuerpo y cómo los aspectos psicológicos tienen un correlato físico. eh, y bueno, nada, como decimos, hacer depuraciones no es solo limpiar el hígado, sino también trabajar con los enojos y con cuestiones mucho más profundas que simplemente limpiar una cuestión biológica, digamos. Em, Totalmente. Así que es súper interesante, me parece todo este camino de lo depurativo, lo regenerativo, la... Me encanta que me Eh, preguntes por este cambio, porque normalmente me preguntan por la parte más, sí, específica de las herramientas y demás, pero hubo todo un cambio hubo un montón de preguntas que se abrieron y que permitieron un cambio mucho más amplio que la salud. mm, Uf, ¿no? Un cambio de vida, un cambio en donde logré, hoy siento, y obvio que es un camino que continúa, pero hoy siento que me conozco cada vez más, que puedo tomar mejores decisiones que no están agarradas de lo que debería ser o de lo que hacen los demás o de lo que la sociedad cree que es mejor para mí, sino que estoy mucho más centrada en lo que yo creo que es mejor para mí, como algo de la autenticidad. mm. Qué lindo, qué lindo eso. Siento que va por ahí. Eh, sí, como el proceso de cada uno, poder ir escuchando cada vez más al cuerpo y abriendo ese canal de ser más intuitivos y entender qué es para nosotros. Así que súper, súper piola que lo traigas como también parte del proceso, como Totalmente. entender que lo depurativo no es simplemente algo exclusivamente biológico, sino que también remueve creencias, remueve patrones, remueve vínculos, hay vínculos que se van, vínculos que vienen, Todo eso en ese eh, orden, claro. y el vínculo con uno mismo, que también evoluciona de una manera que es como, che, bueno, darle más amor, darnos más amor a nosotros mismos, cultiva de otra manera esto, los vínculos, las relaciones, en qué usamos nuestro tiempo, el valor que le damos a nuestra propia vida, todo un montón de cosas. Sí, sí, Eh, sí. Yo antes er- estaba, quizás esto resuene, yo antes estaba muy pendiente de lo que esperaban de mí. mm, Entonces no terminaba haciendo y siendo yo misma, sino que trataba de encajar en la sociedad, entonces esperaba esto de mí, entonces después tenía que casarme, entonces después de esto, después de lo otro, y claro, y ahí me perdía. Entonces la enfermedad también viene cuando uno está perdido de uno mismo. claro.
Ahí Mm, hay algo de la salud, de encontrarse uno mismo y de conectarse con uno y con el cuerpo que también contribuye muy fuertemente con el estado de salud, mm, a mi criterio y a mi experiencia. Igualmente sí, no es algo que digo yo y que creo solo yo, digamos, hay teorías, ¿no? Hablando de esto de, de centrarse y de encontrarse a uno mismo para ser uno mismo. sí. Y en tu práctica como nutricionista y acompañando procesos de salud, ¿sentís que como lograste incorporar todo este aspecto más psicológico o anímico del acompañamiento emocional que implica acompañar a otra persona a que se haga un proceso depurativo y al mismo tiempo que revise todas estas cosas que estamos charlando? Totalmente, al principio fue intuitivo, al principio yo empecé a desarrollar una capacidad empática que antes no tenía. Primero fue la autoempatía y después fue desarrollar la escucha activa y la empatía con los demás de manera intuitiva. Y después de la mano de la doctora Viviana Bisús, que ella hizo una capacitación y ella es la directora de Entrevista Motivacional Argentina, me pude capacitar con esto. Así que también si acá hay algún profesional de la salud, les cuento que hay capacitaciones sobre esto, cómo acompañar personas de manera empática, no directiva, sino justamente acompañar el proceso de alguien. Y bueno, nada, tuve la suerte y la bendición de encontrarme con ella y poder ponerle palabras teóricas a esto que es acompañar empáticamente, no dar órdenes, no dirigir, sino realmente escuchar las necesidades y respetarlas. Y guiar también, ¿no? Pero de una manera muy distinta a lo que lo hacen la medicina moderna actual, tradicional, digamos. Mm, ok, y en ese sentido siento que escucho que también tenés que ir desarrollando una intuición y una escucha diferente, ¿no? Como a mí me ha pasado también que trabajo con adaptógenos que a veces viene una persona que tiene la demanda de, che, quiero concentrarme más o quiero rendir más o quiero tener más energía y de fondo yo logro escuchar como un patrón de autoexigencia, como necesito hacer más y necesito más y necesito rendir mejor. Y a veces cuando escucho eso, como no termino respondiendo a la demanda de, bueno, vamos a hacer que rindas más, sino como, che, ¿qué pasa con esta idea de rendir más? ¿De dónde viene? ¿Por qué sentís que estás rindiendo poco? Capaz lo que necesitas es descansar un poco más, no necesitas rendir un poco más. Totalmente. ¿Eso sentís La que te pasa? capacidad, sí, la capacidad de leer entre líneas, obvio, y aparte, después de atender tantos pacientes y tantos grupos, vas descubriendo que hay patrones que se repiten. Muchísimos patrones que se repiten. Entonces, no es guiar, o mejor dicho, acompañar, no es satisfacer la necesidad que tiene la persona y lo que te pide la persona es lo que se va a hacer. Es ayudarla, acompañar para nosotras es ayudarla en el camino de sanación, escuchando y mediando con las herramientas que uno tiene y con lo que sabe, con lo que lees entre líneas y con lo que sabes que por dónde va, digamos, la cuestión, ¿no? En ese sentido también nos ayudó mucho a Vivia y a mí la comunicación no violenta. No sé si conocen la CNV, ¿sí? Es una corriente que baja, digamos, o que viene de la psicología humanista y nosotros hicimos varios cursos teóricos, prácticos. Estamos muy en contacto con Violeta Winograd, que es quien en Argentina, una de las exponentes de comunicación no violenta, y bueno, que habla un poco de todo esto, de las necesidades, de las estrategias, de la escucha empática, que no es hacer Mm, lo que el paciente quiere, no es mm, eso. ok. Lu, quería preguntarte un poco más por lo que fuiste armando, porque sé que no solo atendés uno a uno, sino que también tenés distintos programas. Quería que nos cuentes un poco más de eso, de qué estás ofreciendo hoy en día. Dale. Retomar la salud nace de esta necesidad de acompañar, pero de acompañar en grupo.
O sea, nosotros nos dimos cuenta que los hábitos es algo que es social, no es individual, los hábitos son sociales, entonces nos dimos cuenta que en esta temática particular, hacer con otros es mucho más divertido, más fácil de sostener en el tiempo y más eficiente. Mm, Entonces, queríamos crear un acompañamiento grupal. Más allá de que a nosotros hicimos muchos procesos grupales muy altamente efectivos y transformadores. Entonces, sabemos que lo grupal es súper transformador y entonces acompañamos de esta manera. Creamos un acompañamiento que es de 4 meses, que incluye acompañar en el cambio alimentario hacia una alimentación desinflamatoria y en la implementación paulatina de herramientas depurativas. Estas que nombramos antes, el agua de mar, las plantas medicinales, la desparasitación, las limpiezas colónicas, etcétera. Y todo es paulatino, tanto lo alimentario como lo depurativo, todo es paulatino. Y la verdad que vamos por la edición número 31. Eh, sí, acompañamos ya entre todos los pacientes individuales, familiares y grupales, más de 5.000 personas, y los resultados son increíbles. O sea, es increíble. Las personas, como decimos siempre, no solo se desmedicalizan. ¿Qué quiere decir eso? Esa sería como la frutilla, el postre, ¿no? Como lo último, pero en realidad es el resultado de todo un proceso de cambio y de mucha transformación interna. Eh, y bueno, nada, los mensajitos, sentir el calor de las personas, el agradecimiento y cómo estamos siendo testigos de la mejoría de la vida de las personas mm, es lo que nos sigue motivando, aunque vamos a contramano del sistema. Entonces, bueno, remamos mm, también, ¿no? claro. Sí, yo que lo sigo veo y me resultan muy fuertes los testimonios que comparten, no solo por la profundidad de esto, de gente que le cambió la vida realmente de lidiar con un problema crónico todos los días, levantarte con un dolor o con una afección a sentirte más aliviado, como lo que estuvieron compartiendo últimamente de la fertilidad. También es un problema que hoy en día está como que antes era rarísimo escuchar de infertilidad y ahora es como que bueno, tenés suerte si sos fértil. La- Totalmente. Esos son los testimonios que más a mí por lo menos me tocan. Acompañar procesos de fertilidad, acompaño muchas parejas que vienen de algunos años y otros meses de estar probando y no quedan embarazados, no quedan embarazados. Y algunos tienen diagnósticos concretos, otros no, o sea que hay una incertidumbre muy grande. Y de repente empezamos a trabajar, a cambiar la alimentación, a limpiar el cuerpo y muchísimos quedan embarazados naturalmente, cosa que es una sorpresa, imagínate, para alguien que venía años con una baja reserva ovárica, o sea, con un diagnóstico, con una sentencia, ¿sí? Con una Mm, sentencia de no vas a poder tener familia y otros que quedan embarazados con procesos de fertilidad, que venían haciendo varios intentos y no lo habían logrado y de repente... Así que eso es hermoso, esos son hermosos. Y muchas personas que evitan cirugías, muchas personas que... Bueno, Ana María, vos me habías preguntado, hay un testimonio que es el de Ana María, que Ana María, me anoté, Ana María vino con mucinosis folicular eosinófila, es una enfermedad, la famosa enfermedades raras, se engloba en ese grupo, para algunos médicos es un tipo de cáncer. Ella tenía síndrome de Sjögren también, tenía síndrome de fatiga crónica, o sea, le dolía todo el cuerpo, muy cansado y con muchos dolores, y muchos días no se podía levantar de la cama directamente, sobrepeso y alergias. Y es una persona que también vino muy descreída, porque claro, o sea, te dicen, no, con la alimentación, la depuración, podés curarte, y vos decís, dale, ¿por qué no me lo mm, dijeron antes? La pregunta, ¿no? Típica, ¿cómo mm. me voy a curar con la alimentación? O sea, me Vi estás... vi a los 15 especialistas más capos de Argentina y nadie me dijo nada de esto. Exacto. Fui al hospital italiano, fui y me hablan clínicas, ya los conozco algunos referentes. Y vos me decís como en la alimentación, entonces,
muchas personas descreen. Y de repente empiezan el proceso y que empiezan a confiar y empiezan a ver los primeros cambios y empiezan a sentirse mejor y empiezan a dejar de necesitar el antiácido y empiezan a dejar de necesitar ibuprofeno y las menstruaciones son menos dolorosas y esto y lo otro. Y de repente, ella, por ejemplo, Ana María, es una persona que te dice, yo me curé de todo, no de una cosa, de todo me curé. Y bueno, ella sigue, sostiene, porque bueno, lo vive en carne propia, ahora está haciendo, está participando y fue la promotora del Detox 6 semanas, que es el último programa grupal que creamos con Vivi, que es un detox corto de un mes y medio, justamente para sostener los hábitos y porque es necesario, así como limpiamos la casa de manera profunda, una vez cada por mes, una vez cada 6 meses, bueno, el cuerpo también es necesario hacer una limpieza profunda cada cierto tiempo. Nosotros pensamos que entre 1 y 2 veces por año, un detox, un ayuno de 24 horas, un detox de una semana, es algo que es realmente necesario para mantener la salud y para profundizar los Mm, logros. ok, y eso te iba a preguntar, ¿tienen la propuesta de 4 meses de retomar salud? ¿Tienen este detox que me contás de 6 semanas? ¿Abren algún otro tipo de espacio o son principalmente esas dos propuestas las que van llevando adelante? Estas dos propuestas son las propuestas de acompañamientos. Después están los consultorios individuales y familiares, ¿sí? Es decir, que atendemos yo particularmente parejas o familias. También tengo familias que son madre-hija normalmente, o parejas, la mayoría. Y después tenemos lo que se llaman los talleres poderosos. Los talleres poderosos son espacios que no son de acompañamiento, sino son espacios más teóricos, en donde abordamos un tema por vez. Son 90 minutos, a veces traemos algún invitado, vos fuiste invitado a un taller Mm. poderoso sobre adaptógenos, el último fue de ginecología integral con la doctora Bonín, hubo de hipertensión, de limpieza colónica, bueno, a veces lo damos nosotras, a veces viene alguien especialista en el tema y abordamos en 90 minutos una temática específica. Hay testimonios, hay espacio para preguntas, pero no es un acompañamiento, sino que es un momento más teórico, digamos. Sí, un Para taller, digamos. informar, para Mm, informar y entender la temática claro. desde otro lugar, Eh, desde una mirada de la medicina al estilo de vida, una mirada integrativa, sí. claro. Ok, y digamos, el proceso más completo sería el de 4 meses, donde ¿cómo funciona? ¿Se encuentran una vez por semana? ¿Van desglosando ciertos temas, me imagino, incorporando determinadas herramientas? Exacto, es un dispositivo que diseñamos especialmente pensado para personas que tienen síntomas persistentes, enfermedades crónicas, diagnósticos y probablemente alguna que otra medicación, y que está pensado para eso específicamente. Entonces, justamente los encuentros son semanales, son 2 horas semanales, en donde eso nos da el tiempo para poder acompañar a la persona con charlar, ¿no? De lo que está pasando, de lo que nos pasó, y también de abordar el tema de manera teórica. Entonces vemos lácteos. Bueno, lácteos, esta es la información más actualizada, no la van a encontrar en un consultorio médico de un gastroenterólogo. Mm, Entonces damos el tema con bibliografía científica, con búsqueda bibliográfica muy actualizada y lo bajamos a simple. Algo que nos gusta con Vivi es hablar simple. Acá hay algunas pacientes nuestras, ¿no? Clara, ¿quién más está? ¿No? Tratamos de bajar a simple lo que es complejo, ¿no? Entonces, y las personas lo entienden, ¿no? Algunas cosas son un poquito más técnicas, otras, y las personas lo entienden y entender también te ayuda a poder implementar con más conciencia. Porque si no, voy al médico, algo que pasa mucho es, bueno, voy al médico chino y el médico chino en una hora me hizo acupuntura y me dijo, saca lácteos, azúcar, gluten y carnes rojas. Y vos no entendés ni por qué, ni qué es el gluten, no entendés si los lácteos los tenés que sacar todos o el yogur griego lo podés comer. Como que hay un montón de preguntas que no entendés porque la indicación es, hace esto. Pero ni idea, no te explican porque, bueno, este programa de 4 meses nos tomamos el tiempo para explicar. mm, Entonces es como lo que nos hubiera gustado a nosotras recibir. mm.
¿Querés contar por arriba algunas cositas, por ejemplo, que se vean en el programa? Recién nombraste, por ejemplo, el agua de mar. ¿Qué otras cositas así podés chusmearnos de... Agua de Ahí mar, la va. medicina más antigua y que fue proscripta, o sea, prohibida en un determinado momento, en la posguerra se usaba y después Rockefeller y todo su séquito de magnates prohibieron el agua de mar, porque el agua de mar no vale nada, vale 20.000 pesos un bidón de 10 litros que te dura 6 meses y te empezás a sentir mejor y empezás a reforzar el sistema inmune y empezás a limpiar y fortalecer la microbiota. Bueno, los adaptógenos, por ejemplo, a partir de nuestro vínculo, que empezamos a conocerlos un poquito más, que vos viniste a dar la charla, los adaptógenos es una propuesta que vamos a hacer al finalizar el detox de 6 semanas. ¿No? Esa es nosotros consumimos adaptógenos y los recomendamos, pero consideramos que primero, para que las personas no utilicen los adaptógenos de manera Como la como medicación. como una medicación, exacto. Nos gusta es también explicar de qué se trata y que tomen algunos hábitos primero, que transformen que hagan un esfuerzo de cambiar algún hábito y luego incorporamos los adaptógenos y la verdad que funcionan espectacular. Cuando los cuerpos están limpios es una cosa espléndida. Eh, los adaptógenos son maravillosos. También funcionan bien cuando alguien no hizo un cambio, pero el riesgo es este, ¿no? De que las personas crean que el frasquito te va a curar, entonces, bueno, no presto atención Mm, al resto de los hábitos que están en mi poder cambiar. Bueno, plantas medicinales utilizamos, ¿no? Que ponemos en el mate, en el té. Utilizamos el diente de león, el cedrón, la carqueja, que limpian el hígado, los riñones, el intestino. Sin duda la terapia hidrocolónica. Explicamos lo que es, para qué sirve. Hay un encuentro de salud intestinal en donde hablamos específicamente de eso. La terapia hidrocolónica tiene muchos detractores. O sea, hay médicos que no saben lo que es y ya directamente no te la recomiendan porque barre la flora bacteriana. Y queremos que barra la flora bacteriana. Claro que sí, si estamos parasitados. Entonces mm, explicamos de qué manera, qué hace y de qué manera implementarla adecuadamente, con conciencia, ¿no? Después de la terapia tenemos que incorporar probióticos para refundar flora bacteriana benéfica. mm, Todas estas herramientas que ahora cada vez más, la verdad que, porque también está en todos lados, ¿no? En muchos países, cada vez más hay más médicos que empiezan a conocer y se empiezan a dar cuenta, porque cuando la haces y te das cuenta de los beneficios, no, no hay, digamos, ya no tenés excusa para no recomendarla. mm, Pero ok. bueno, nosotras sí. Mm. eh, Y hablando de los adaptógenos Lu, ¿tenés algún preferido? Y sí, el mismo que el tuyo, obvio. Soy acá en la casa somos fanáticos del Reishi, fanáticos totales del Reishi, así que es la gotita obligada de la noche, nos ayuda a Mm, bajar, a conciliar mejor el sueño, a poder dormir mejor, volvernos a dormir si nos despertamos, y bueno, nada, también efectos como fortalecer el sistema inmune. Ya no nos enfermamos. Entonces, sí, hay un equilibrio ahí que la verdad que es un ayudín extraordinario. mm. Sí, 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 es muy amado el Reishi. Creo que del ecosistema micélico, las personas que nos traen feedback, el Reishi es como che, me cambió totalmente el sueño, soy otra persona, tengo más energía, una lista de cosas que decís, wow. Y Y bueno, la y ansiedad, la ¿no? A veces ansiedad. también algunas gotitas tomamos en el día, algún día que se pone un poquito más áspero y te ayuda como a ordenar los patitos, a calmar un poco, ¿no? Sí. En este mundo tan inquieto, también ayuda en ese sentido. Sí, sí, yo creo que también por eso tiene tanta
buena fama, porque está todo el mundo tan acelerado y tanto información y tanto scroll y pantallas y cosas y vida artificial que tener un ayudín que te regula el sistema nervioso, que te ayuda a bajar un cambio, que te desacelera, que desinflama, es como todo lo que el ser humano de hoy en día necesita concentrado en, en unas gotas. Totalmente. Em, bueno, Luz, estamos llegando a la hora. La verdad es que estuvo espectacular todo lo que contaste. Si me quedo con algo así que me gustaría preguntarte es que nos nombres algunas de las condiciones que han logrado revertir o trabajar con retomar la salud o con tus pacientes individuales, que las personas digan, no, esto no se puede curar. Como no sé, lo que contabas vos, o el ELA, la diabetes, o alguna, alguna cosa crónica que digas, no, esto es incurable, que tengas un testimonio de, che, no, bueno, hay personas que lograron revertir esta condición. Esclerosis múltiple, personas que, pacientes que han logrado disminuir a cero sus crisis. ¿Sí? Eso quizás no signifique que se curaron de la esclerosis múltiple, pero sí que manteniendo una alimentación y depuraciones periódicas no tienen crisis. Entonces siempre quizás van a tener que estar atentos con su predisposición, pero eso es muy grosso. Diabetes 2 también, diabetes 2 tomando medicación como metformina, como insulino dependientes y de repente con el cambio de hábitos y con la depuración corporal dejaron de necesitar metformina e insulina. Lo mismo con la hipertensión, dejaron de necesitar antihipertensivos. Fertilidad, personas que le habían dado sentencia de que no pueden quedar embarazadas, quedaron embarazadas. Bueno, después hay cosas más básicas como hipotiroidismo, todo lo que tiene que ver con lo digestivo, eso es como más sencillo, más fácil Mm, no es tan complejo. Otra cosa, endometriosis, personas que em, tenían que ir a cirugía obligada y que hicieron este proceso y que ya no era urgente la cirugía, quistes que se han reducido. eh, Un sí, montón, es un de montón. todo. Es tan, claro, es tan un montón que es increíble. Mm, Y a veces eso es lo que nos cuesta más, porque esto no es un tratamiento para diabetes, ni para hipertensión, ni para colesterol, ni para... Limpiar el cuerpo te beneficia, todo te beneficia. Entonces a veces suena poco creíble. Y con mm, eso trabajamos, porque tenemos el chip de la superespecialización, de la hiperespecialización. Entonces, migraña, neurólogo, ¿no? Y empezamos con los ólogos. Y de repente esto es limpiar el cuerpo, alimentarte de manera consciente y todo se resuelve. Entonces, un mismo tratamiento resuelve múltiples patologías. mm. Claro, es otra la lógica, como entender que el cuerpo es una máquina inteligente que si le da las condiciones necesarias tiende a regularse, no a trabarse y funcionar mal, sino todo lo contrario, a limpiar, a depurar, a generar vitalidad, etcétera. Totalmente. Y las células mueren y se regeneran permanentemente. Entonces tenemos la posibilidad de revertir. Mm, Es hermoso. biología, digamos, no es Sí. epigenética, la epigenética, googleen qué es epigenética, ¿no? Te lo dice, no inventamos Mm, nada, nosotras no inventamos nada, nosotras de alguna manera somos portavoz de lo que ya está inventado y sintetizamos, hicimos una síntesis y creamos dispositivos que puedan ayudar a las personas a ponerlo en práctica, porque muchas cosas están en teoría, pero no sé cómo hacerlo, es muy difícil. Y es un poco mm, difícil, la verdad, porque la sociedad te lleva por otro lado, no te lleva por el sí. lado del autocuidado. A No es, distraerte y pedir delivery. y es mucho más conveniente que seas una persona enferma porque te transformás en un paciente crónico que consume medicamentos. Es un negocio muy grande. Redondo. Mm, Totalmente. No solo medicamentos, si estás aplastado y si no estás conectado con vos, consumís un montón de otras cosas. Consumís ropa porque tenés que estar a la moda, consumís eh,
comida chatarra, consumís películas chatarra, consumís, o sea, estás como automatizado, Mm, dependiente. mm. Tu felicidad depende de Netflix, por decir un ejemplo. Y no estoy Sí, en contra de sí. Netflix. Tengo Netflix y miro, pero es con qué conciencia. Sí, y ahora que decís esto de Netflix, también está bueno que siento que estamos en la misma página con vos, que a veces que nosotros, las personas que elegimos tener este tipo de vida, de estilo de vida más consciente, más depurativo con la alimentación, cuidándonos y tal, de vez en cuando también nos abrimos una coca o nos comemos un helado. No es que nos queda prohibido para siempre y es pecado, sino que elegimos para el día a día y para el 90% de las decisiones que tomamos sobre nuestra salud, elegir ciertas cosas y que después esas otras cosas resultan un disfrute que termina no siendo ofensivo. El problema es cuando tomás coca todos los días porque te estás acostumbrado a comer tomando gaseosa, digamos. Totalmente. Y ahí está la magia. Eso es lo Mm, más poderoso. Lo más mm. poderoso es que te podés tomar la coca o el vino. Claro. O por lo menos esa es nuestra postura y eso es lo que fuimos descubriendo también en la práctica. No Claro, hay que ser, no hay que ser, ¿cómo se dice? Tibetano, no sé cómo, extremistas. extremista y hacer, salgamos de esa polaridad de o hacemos todo bien o hacemos todo mal. Hemos descubierto en esto que realmente es posible tener una Mm, vida en sociedad, salir, tomar una coca, pero esto, el punto es qué hacemos todos los días, qué tenemos en nuestra heladera, en nuestra casa, en la alacena, qué hacemos, qué elegimos desayunar todos los días. Después la excepción no mueve la aguja. mm, tremendo. Este Sí, y mensaje ahí está. me parece glorioso porque hay mucha gente que se queda del otro lado diciendo no, no voy a agarrar el camino del autocuidado porque es súper kamikaze, porque no Estricto. voy a... Me van a sacar esto, me van a sacar otro. Y Y no, no. y no, totalmente. Bueno, Lu, ahora sí, estamos llegando a la hora. La verdad que fue un placer esta entrevista. Creo que la gente se debe haber quedado y se va a quedar porque también hay mucha gente que la va a escuchar asincrónicamente para los que nos están escuchando en otro espacio temporal. Hoy es 24 de junio del 2026. De vuelta, ella es Lucía Kaminetsky, esto es Miselic, Pulso Micelar. Vamos a dejar todos los links relevantes en la descripción de este episodio, que va a estar en YouTube, que va a estar en Spotify y demás plataformas de escucha. Y fue un placer. De mi parte estuvo buenísimo. Creo que logramos el cometido de transmitir y sacarle jugo a toda tu experiencia, a tu recorrido personal, a las herramientas que estás ofreciendo hoy en día. Y espero que eso, haber plantado una semillita en las personas que capaz están lidiando con algo que piensan que es para siempre, que no lo van a poder resolver o que no están encontrando la vuelta para sentirse mejor, más vivos, más en sintonía con su cuerpo, con su salud, y que puedan encontrar en estos espacios y en las propuestas de Lu y de retomar la salud un, un ecosistema que los acompañe para ese lado. Gracias a vos, As- Juli, a Michelic y bueno, sí, esa es la intención de retomar la salud, poder ofrecer eso y acompañar a que las personas puedan empoderarse de su salud y sentirse bien y hacer lo que cada una tenga ganas de hacer y disfrutar un poco más la vida que sin las limitaciones físicas, mm, buenísimo. mentales y emocionales también. Mentales y emocionales. Bueno, bárbaro. Gracias. Ahora vamos a cerrar la grabación y vamos a pasar a las preguntas para las personas que estén en vivo y quieran hacerle alguna pregunta directamente a Lucía. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo Pulso Micelar a los que están escuchando esto asincrónicamente. Maite, cerramos la grabación.